Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar de esta lección que se refiere a emisión de cédulas. Emisión de cédulas hipotecarias y de bonos, y también de créditos documentarios que corresponde a la lección 11 el primero y a la lección 12 el segundo. Vamos a comentar brevemente estas dos lecciones para sintetizar en su aspecto más importante, en su aspecto fundamental. El tema de la cédula hipotecaria es un título de crédito cualquiera, que es transmisible, negociable, como cualquier otro título de crédito. Sin embargo, en cuanto a la cédula hipotecaria, tiene una particularidad porque la emisión del banco de esa cédula hipotecaria responde a una hipoteca grabada por el acreditado. El acreditado es el cliente que va a ofrecer una hipoteca, una garantía, y en base a eso se va a emitir la cédula hipotecaria. Entonces, ese es un título de crédito. La cédula hipotecaria es un título de crédito que tiene como respaldo a la hipoteca grabada en un banco o una financiera, y al mismo tiempo tiene la particularidad de que la entidad emisora, además de la garantía hipotecaria, está obligada solidariamente con el acreditado para el cumplimiento de la obligación. Podemos decir esto entonces que en principio ya tenemos dos garantías. Sobre la hipotecaria vemos que tiene la garantía de la hipoteca. Es una garantía en ese sentido, una garantía directa. Pero por otro lado, la otra garantía es la obligación solidaria asumida por el banco emisor de esa cédula frente al adquirente. Bueno, esta función, vemos que el banco ahí actúa realmente como intermediario entre el demandante del dinero, el cliente, como intermediario entre el demandante del dinero y el oferente del dinero, que va a ser un tercero inversionista, que va a invertir en esa cédula hipotecaria. Y el buen funcionamiento radica en la solidaridad del banco cuando se va a hacer frente a las obligaciones, porque la responsabilidad del banco es solidaria. Entonces, por un lado. Pero por otro lado, vemos que las cédulas hipotecarias también, bueno, en primer término vamos a hablar de quiénes pueden emitir. Pueden emitir los bancos y las entidades financieras, pero autorizadas por la superintendencia de bancos. O bien puede también emitir los bancos de la vivienda, que tienen una ley especial que ustedes ya habrán estudiado en la primera parte, que es la ley 325, donde se crea un sistema nacional de los bancos de vivienda. Esos bancos están autorizados a emitir las cédulas hipotecarias. Y esas cédulas hipotecarias o letra hipotecaria, como también se denomina, son títulos circulatorios que como tal tiene como garantía, dijimos ya, la hipoteca grabada por el acreditado, más la solidaridad del banco emisor. Pero cuando se trata de bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, debemos de establecer que goza de dos beneficios. Uno, el primer beneficio es que tiene una exoneración fiscal
con relación a todos los impuestos, sean nacionales o municipales, sea IVA, sea impuesto a la renta o cualquier otro tipo de impuesto. Anteriormente existía el impuesto al sellado, etcétera. Todos ellos, por ejemplo, están exonerados. Bueno, y por otro lado, existe una responsabilidad subsidiaria, pero ilimitada del Estado para en caso de producirse la insolvencia por alguna razón del banco emisor. Entonces existe una responsabilidad subsidiaria e ilimitada del Estado. Entonces vemos ahora que en principio tanto los bonos hipotecarios como la cédula hipotecaria tienen una garantía hipotecaria. La cédula hipotecaria tiene una garantía hipotecaria directa. Los bonos hipotecarios tienen una garantía indirecta porque tanto las hipotecas que forman parte de la cartera de la entidad como también las garantías prendarias que forman parte de la cartera de la entidad sirven como garantía a los bonos. Y entonces existe una garantía indirecta. Pero acá lo más importante es que en forma subsidiaria, estamos repitiendo el término subsidiariedad porque no es solidaridad, subsidiariedad. Sin embargo, la responsabilidad es ilimitada del Estado para estos casos. ¿Por qué? Porque estos nacieron hace algunos años, ¿verdad?, en el continente y tiene todos los países, es a los efectos de promover y de facilitar las viviendas. Entonces, es más bien a los efectos de incentivar para que se pueda construir viviendas, como por ejemplo edificios de apartamentos, viviendas sociales, etcétera, donde obviamente se somete a una hipoteca el inmueble. En base a eso se emite la cédula hipotecaria, eso se negocia, el tercer inversor adquiere la cédula hipotecaria y por supuesto esa cédula hipotecaria va a generar intereses y esos intereses justamente es el beneficio para el inversor. Bueno, en cuanto a los bonos, que decíamos que tienen una garantía indirecta, pero esos bonos pueden existir como bonos de goce y bonos de participación. Poca es la diferencia, pero es una diferencia importante. Se le llama bono de goce en aquellos casos donde la explotación de alguna actividad reconoce un límite, una limitación, como por ejemplo la explotación minera, que esa actividad puede agotarse. Entonces, en lugar de formar una sociedad donde pueda existir acciones, entonces se crea lo que se llama los bonos de goce. Esos bonos de goce sustituyen lo que son las acciones de las sociedades. Solo que no se forma una sociedad ni tampoco se divide por acciones porque la explotación de esa actividad es limitada por el hecho de que la materia prima va a acabarse y al producirse el perecimiento de la materia prima, entonces se va a extinguir la actividad. Por eso es que se llama bono de goce, que sustituye realmente a lo que son las acciones en las sociedades. Y los bonos de participación, sin embargo, son retribuciones.
retribuciones a alguna actividad determinada, como por ejemplo el que ha hecho ahí un invento, lo que ha logrado una marca, lo que ha logrado, por ejemplo, una producción determinada. Entonces, como una especie de pago, como una retribución a aquella actividad que resultó muy importante a la empresa industrial, entonces se paga con el bono de participación. Y el bono de participación significa que al término del ejercicio fiscal, va a tener un porcentaje de los beneficios obtenidos por la empresa. Entonces, vamos a suponer que sea una empresa minera y alguien hizo una contribución importante, y esa contribución importante va a ser reconocida y remunerada mediante el bono de participación. Y ese bono de participación va a decir que le va a corresponder el 5% o el 10% de las utilidades que se obtenga en el ejercicio fiscal de un año. En ese ejercicio fiscal de un año vamos a suponer que exista una utilidad de 1.000 millones de guaraní. Bueno, entonces el 5% le va a corresponder a quien es beneficiario del bono de goce de participación, que sería 50 millones de guaraní. Este es específicamente los bonos de goce y bonos de participación. De goce sustituye a las acciones de las sociedades. Y el de participación es una retribución por alguna actividad que resulta beneficiosa a la empresa industrial. Bueno, después tenemos como todo esto son títulos valores, esto puede negociarse públicamente en la bolsa de valores. Para negociarse esto en la bolsa de valores y hacer una oferta pública, se requiere como primera medida la autorización por la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores tiene que autorizar para que estos títulos de créditos, títulos circulatorios, puedan ser ofertados al público. Para ese menester, la Comisión Nacional de Valores tiene que hacer un estudio previo. Va a exigir las presentaciones de las documentaciones correspondientes que hacen y que sustentan a esos títulos de crédito. Entonces, una vez que presente todas esas documentaciones más las declaraciones, porque eso también, el que falsea en una declaración ante la Comisión Nacional de Valores tiene una pena privativa de libertad, que va hasta los 5 años. Entonces, una vez hechas todas esas declaraciones, la Comisión Nacional de Valores va a dictar una resolución autorizando la oferta al público de esos títulos, sean cupones en general, bonos hipotecarios o cédulas hipotecarias o letras hipotecarias, así como estamos hablando. Ahora bien, también existe lo que se llama los cupones. Los cupones. ¿Qué son los cupones? Los cupones son títulos también autónomos. Títulos autónomos. Y títulos incondicionales que se adhieren a un título de crédito principal. Y esos cupones normalmente representan una obligación distinta, pero que es consecuencia de la inversión principal.
Normalmente son intereses, frutos o intereses de alguna inversión. Y esos cupones, desde luego, también son transmisibles. Son transmisibles y son negociables también. Bueno, vamos a suponer, para simplificar y tratar de entender. Muy bien, vamos a suponer que sea una inversión cualquiera que se haga en una financiera o en un banco con un certificado de depósito de ahorro. Esos certificados de depósito de ahorro generan un interés mensual. Y ese interés mensual se plasma en un cupón, una hojita, que son los cupones. Entonces esos cupones tienen los mismos, los mismos efectos que un título de crédito autónomo, porque también es un título de crédito autónomo y un título de crédito incondicional. Entonces, si uno tiene cupones por 12 meses, como es un título de crédito autónomo, eso también es negociable. Uno puede descontar esos cupones. Vamos a suponer que los cupones que va a vencer de aquí a 30 días, bueno, representa 3 millones de guaraníes, el de 60 también 3 millones y así sucesivamente. Eso uno puede negociar. Es un título totalmente negociable. Le va a descontar, va a ser como un descuento de documento. Se va a descontar, se va a cobrar los intereses y el que ha descontado, cuando llegue el momento, va a presentar eso al banco y va a percibir lo que corresponde y lo que dice el cupón. Y el cupón, como un título de crédito autónomo, goza de las mismas, es decir, debe reunir los mismos requisitos que un título principal, un título de crédito principal. Lo cual significa que tiene lo que se llama literalidad. Significa que el derecho escrito en el instrumento es el derecho válido. Literalidad. Debe tener lo que se llama abstracción. Significa que este no depende de un derecho, de otro derecho. Debe tener lo que se llama autonomía. Puede circular autónomamente, sin dependencia de otro. Y entonces tiene los mismos requisitos y los mismos efectos que cualquier otro título de crédito. Estos son los cupones. Ahora, en cuanto a las cédulas hipotecarias y los bonos hipotecarios y también los cupones, la primera pregunta que hacemos cuando se va a ejecutar, ¿cuál es el procedimiento a utilizarse? En la ejecución, todos son títulos ejecutivos. Título ejecutivo significa que no requiere de un reconocimiento por parte del deudor. Es decir, no requiere del reconocimiento previo por parte del deudor para la procedencia de la ejecución. Son títulos ejecutivos donde al iniciarse ya se va a ordenar un embargo ejecutivo y se va a llevar adelante la ejecución. Eso es por un lado. Por otro lado, en caso de que exista la insolvencia de parte de la entidad financiera, como por ejemplo sea que vaya a la quiebra, como ha ocurrido con muchos bancos acá de la vivienda, en ese caso el Estado responde subsidiariamente. Y es subsidiariamente porque en primer término debe responder la entidad financiera, que va a ser el responsable solidariamente con el acreditado
a los efectos de enfrentar esa obligación que contiene tanto la letra, es decir, la cédula hipotecaria, como también los bonos y también los cupones. Entonces, ahí el Estado, ante una quiebra, el Estado va a responder subsidiariamente, pero en forma ilimitada. Entonces, allí vemos que estos instrumentos tienen la máxima garantía de poder, y además de eso puede circular, transmitirse, porque es esencialmente negociable. Y por otro lado, las ventajas que ofrece es que no está exonerado de todo tipo de impuestos, sean nacionales como municipales. Es a los efectos precisamente de incentivar las inversiones en el campo de la vivienda, destinado, por supuesto, inversiones destinadas a la construcción de edificios para vivienda, edificios de departamentos, etc. Bueno. Ahora bien, el último punto del programa habla de securitización, que bastante poco se utiliza en el Paraguay, porque la sociedad securitizadora significa que puede tomar una cartera de créditos existentes, como por ejemplo los bonos hipotecarios o cédulas hipotecarias, etcétera, acompañado también de otros títulos de crédito, como por ejemplo pagaré, letra de cambio, y sobre eso, emitir un nuevo título de crédito. Y eso significa securitización, a los efectos de poder negociar de nuevo dentro del campo comercial. Y esa sociedad securitizadora, su función específicamente es trabajar con la financiera y con los bancos a los efectos de emitir nuevos títulos negociables cuya base y respaldo sean los títulos de crédito que contiene o tiene a su cargo una entidad, la entidad financiera. El siguiente punto que nos viene es los créditos documentarios. Créditos documentarios evidentemente no resulta tan fácil porque es una negociación compleja. A los créditos documentarios se denomina actividad de mediación de pago, operación de mediación de pago de los bancos, que contempla una serie de contratos. Decimos otra vez, operación de mediación de pago de los bancos, que contempla una serie de contratos donde puede existir una apertura de crédito documentario, una apertura de crédito, puede existir un mandato y puede existir también una obligación directa que es una verdadera delegación. Bueno, estamos haciendo todo esto para poder entender lo que vamos a explicar, porque solamente se puede comprender explicando cómo opera, el modo de operación. Esta mediación de pago se realiza en los negocios internacionales, los contratos internacionales. Los contratos internacionales que se va a realizar es a los efectos de poder llevar adelante una operación de importación o exportación de parte del país vendedor, del país productor, va a ser una exportación para ellos y
para nuestro país sería una operación de importación. En esa operación de importación, por supuesto, existen innumerables riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? En primer término, el transporte de caudales, la remesa de dinero. Obviamente uno no puede llevar remesa de dinero y ir a comprar allá. Primer punto. En segundo lugar, para el adquirente, para el importador, lo más importante es la seguridad de que las mercaderías compradas en el exterior puedan realmente llegar tal cual como se ha contratado. Y para el vendedor, el riesgo es de que el comprador sea realmente una persona solvente que va a efectuar el pago tal cual como se ha contratado. Entonces, existe por supuesto un riesgo que cubrir por ambos lados, tanto por el lado del importador como por el lado del exportador. Entonces, ¿cómo va a operar esto? ¿Cómo va a operar esto de tal manera que se pueda cubrir todos los riesgos existentes en un mecanismo de importación? Y esto empezó a desarrollarse realmente a partir del año 1919 y principalmente después de las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque ahí se vio más la necesidad imperiosa de agilizar el comercio y de evitar los riesgos. Entonces, aparece el crédito documentario como una forma de proteger el comercio internacional. Y aparece a través de dos organismos muy importantes. Uno es el Banco Mundial, perdón, la Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio, y otro, la Cámara de Comercio Internacional. En la Cámara de Comercio Internacional se empezó a redactar las fórmulas, es decir, la sistematización de los usos y de las costumbres internacionales del comercio internacional. Y se estableció una especie de código que se llama reglas INCORTES, que significa, empezó con las reglas 400, reglas 500, reglas 600, hoy día ya tiene la regla 700, donde se va incorporando los usos y las costumbres mercantiles internacionales. Y eso se va a utilizar dentro de lo que se llama crédito documentario. En el crédito documentario, el importador va a importar, vamos a suponer, 100 unidades de automóviles de Alemania. Y el vendedor de Alemania va a preparar esas 100 unidades para la venta a un empresario paraguayo. El cliente local va a recurrir a su banco. Y vamos a suponer, bueno, sea Sudamérica, su banco. Vamos a suponer que el empresario tenga allí suficiente capital, suficiente dinero como para hacer esa importación. Pero si no tiene, debería de solicitar al banco la apertura de un crédito. Pero si tiene, no hay problema porque va a encomendar a su banco la apertura de una carta de crédito a un banco radicado en Alemania. Vamos a suponer que sea en Berlín. De Berlín vamos a traer nuestro Mercedes-Benz.
Entonces, vuelvo a repetir, el importador va a recurrir a su banco le va a solicitar la apertura de un crédito en un banco corresponsal en Berlín. La apertura de crédito, de la carta de crédito, va a abrir la carta de crédito a favor del beneficiario. ¿Quién va a ser el beneficiario? El beneficiario va a ser el vendedor, la empresa vendedora, va a ser la beneficiaria en este caso, ¿verdad? El banco corresponsal va a notificar la existencia de un crédito, de una carta de la apertura de una carta de crédito a favor de ellos, para que una vez que cumpla con los requisitos previos establecidos, ellos tienen la opción de percibir la suma de dinero o de emitir, librar una letra de cambio y acepte el banco corresponsal. Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos preestablecidos? Requisitos preestablecidos son, en primer término, la factura de venta, la factura de origen, factura de venta de esas 100 unidades. En segundo lugar, son la factura de exportación, la factura consular. Luego, el conocimiento del embarque. Significa que los vehículos ya se cargaron en el barco, conocimiento de embarque. Luego, por ejemplo, el seguro. Y esto se llama en este comercio internacional cláusula CIF. Y eso es lo que hizo todas esas cláusulas, esos usos del comercio internacional, es lo que hace a través de las reglas 400, reglas 500, reglas 600 y 700, la Cámara de Comercio Internacional. Cláusula CIF. Costo, que hablamos de la factura de origen, factura consular, factura de seguro y flete. Por eso pedimos conocimiento de embarque y el contrato de seguro. Una vez presentados esos documentos, por eso decimos crédito documentario, una vez presentados esos documentos, el banco, ojo, le acepta la letra, el banco corresponsal, acepta la letra presentada por el vendedor. Vamos a suponer que el monto sea 10 millones de dólares, el monto de la ley, en su totalidad. La empresa vendedora va a librar una letra de cambio por 10 millones de dólares. ¿Quién va a aceptar esa letra? El banco corresponsal. Va a aceptar esa letra con la presentación de todos esos documentos. La aceptación de esa letra significa que ese banco va a ser responsable de pagar, por supuesto. Por eso es que le va a aceptar la letra. Una opción. Otra opción es que la empresa vendedora pueda recibir el pago y le va a detallar las cuentas donde van a ir a depositarse esa suma de dinero. Vamos a suponer que sean los 10 millones de dólares, le da 10 cuentas existentes o en Europa o fuera de Europa, algún lado, pero eso ya es una atribución de acuerdo a la necesidad y la organización
de la empresa vendedora. Le va a detallar las cuentas donde serán depositadas las sumas de dinero. Bueno, el banco corresponsal, por decir, y ahí hay un punto extraordinariamente importante. El banco corresponsal, es decir, el banco que está situado en Berlín, él asume la obligación en forma directa. Y ahí está la importancia. Él asume la obligación en forma directa. Y de allí es que la eficacia del negocio es tan grande, porque ese banco va a poder constatar que toda la operación fue concluida a través del examen de los documentos. Si se le presentó la factura legal, factura de origen, si se le presentó la factura consular, la factura de exportación, si se le presentó el conocimiento de embarque y le presentó también el seguro, significa que finalmente el barco va a partir asegurado con la mercadería asegurada. Significa que nos va a llegar al puerto de Asunción o al puerto habilitado, o sea, Villeta, donde sea, pero ahí van a llegar exactamente las 100 unidades. Eso es lo que le va a dar seguridad al importador y también seguridad al exportador desde el punto de vista de que en ese acto comercial no va a haber fraude. Y tampoco podría perderse esas unidades que vienen, porque cualquier deterioro que pueda sufrir durante el transporte lo va a pagar el seguro. Si no hay deterioro, magnífico, no pasa nada. Pero si hay deterioro, también eso es una seguridad para el importador. Y el importador, porque eso ya se encarga de cubrir el seguro. Y esto es lo que se llama crédito documentario, que es un negocio complejo donde puede existir varios contratos. Por eso se discute la naturaleza jurídica de este contrato. Algunos dicen esto es un mandato, pero si fuera mandato, el banco corresponsal no va a poder obligarse directamente. ¿Por qué? Porque si es mandato debe cumplir instrucciones y la responsabilidad va a ser del mandante. En este caso no. En este caso el banco del lugar donde se encuentra la mercadería a importarse, en nuestro ejemplo, en caso del banco alemán en Berlín, el banco allí se obliga directamente con la empresa vendedora. Entonces no puede ser un mandato. Otro dice, no, esto es un contrato en favor de un tercero, en beneficio de un tercero. Y tampoco es un contrato en beneficio de un tercero, porque acá hay una operación de compra-venta internacional. Realmente existe un beneficio para las partes. Y el banco lo que hace es simplemente mediar en el proceso de pago. Pero esa mediación también tiene un interés económico, por el hecho de que el banco va a percibir por todos estos trabajos una suma de dinero como comisión, y en algunos casos, si hay préstamo, un interés, por supuesto. Bueno, otro dice que es una delegación perfecta. Bueno, la delegación perfecta en realidad tiene una similitud tan grande, porque en la delegación perfecta está el delegante, está el delegado y está el delegatario.
En la delegación perfecta, el deudor cedente de la deuda el deudor primitivo queda liberado. Y le sustituye, hay una especie de sustitución de sujeto, le sustituye el deudor cedido. Y en esa delegación perfecta, como se libera al deudor primitivo y aparece un nuevo deudor, y ese nuevo deudor es el que se relaciona con el acreedor. Entonces, tiene una similitud con este tipo de contrato. Pero no es igual. Porque, primero, se trata de un contrato de compraventa internacional. Uno. Ahí las relaciones son recíprocas. Y el banco corresponsal, el banco del lugar de importación, va a asumir en forma directa la obligación frente al vendedor, pero eso no implica que el deudor primitivo quede liberado. No. El banco, por supuesto, corresponsal que asumió directamente en este negocio la obligación de pagar, es porque también o el banco emisor tiene un dinero depositado en el banco corresponsal, tiene una cuenta abierta y tiene suficiente fondo en ese banco, o por lo menos el banco emisor es responsable final frente al banco pagador. Entonces, no cabe la delegación perfecta, que el acreedor pueda liberar al deudor primitivo, no. Acá hay. Si es un negocio complejo, es autónomo, que tiene reglas que se nutren de nuestros contratos típicos. Pero no es un contrato típico porque nuestro Código Civil no regula. Solamente le voy a leer lo que dice el artículo del Código, el artículo 789. El artículo 789 del Código Civil dice: cuando el pago del precio deba verificarse por medio de un banco, el vendedor no podrá dirigirse contra el comprador sino después del rechazo opuesto por dicho banco, comprobado en el acto de presentación de los documentos en la forma establecida por los usos. Un solo artículo se refiere claramente al crédito documentario. ¿Por qué? Porque dice que el vendedor no podrá dirigir la acción directamente contra el comprador, sino hasta tanto el banco comprometido al pago rechace el pago luego de la presentación de los documentos. Y sigue, dice: el banco que confirmado el crédito al vendedor puede oponerle solo las excepciones derivadas de la falta o irregularidad de los documentos y la relativa a la relación de confirmación del crédito. Esto es ya en caso de litigio. En caso de litigio, dice, el banco confirmado el crédito al vendedor solo puede oponerle excepciones derivadas de ¿qué? Las excepciones ustedes saben que pueden ser excepciones de pago, de compensación, prescripción, nulidad, etc. Pero acá no. Solo puede oponer la excepción de
derivada de la irregularidad de los documentos. De la irregularidad de los documentos. Solamente eso. En síntesis, para ser más preciso. El banco que recibió, vamos a suponer que sea en el Paraguay. El banco que recibió la carta de crédito y abrió la carta de crédito frente a un vendedor paraguayo, una vez que le exija al vendedor el cumplimiento y se judicialice eso, ese banco solo puede oponer las excepciones derivadas de la irregularidad de los documentos. Y nada más. Otra cosa no puede alegar. En síntesis, casi nada puede alegar, salvo la irregularidad de los documentos. Ese es el único artículo del código que refiere directamente a los créditos documentarios. Bueno, finalmente podemos decir que es un contrato autónomo. Pero ¿qué tipo de contrato autónomo? Es un contrato plurilateral que se realiza entre el banco y el cliente y el vendedor de las mercaderías, donde el banco asume por cuenta del cliente a pagar a un tercero vendedor de las mercaderías o a aceptar las letras en el momento en que se presenten los documentos representativos de los documentos representativos de las mercaderías. Por eso estamos repitiendo nuestro ejemplo. ¿Cuáles son los documentos representativos? El representativo está justamente en la factura de origen, vendedor, y está la factura de la venta de tantos vehículos, el contrato de compra-venta. Entonces, luego, el conocimiento de embarque, donde el transportador por barco, al recibir y al cargar en el buque, va a emitir conocimiento de títulos representativos. Y seguramente también la póliza del seguro. Entonces, por eso decimos que es un contrato autónomo, multiforme, y plurilateral, donde el banco se compromete a efectuar el pago a un tercero contratante con el cliente contra la presentación de los documentos representativos de las mercaderías. Y bueno, entonces así podríamos definir lo que es el crédito documentario. Ya dijimos que en cuanto a la naturaleza jurídica no es una promesa en favor de tercero, sino simplemente y tampoco es una delegación perfecta. Y sí dijimos que es un contrato autónomo. Ahora, para nosotros es un contrato innominado y atípico. ¿Por qué? Porque no tenemos regulación ni en el Código Civil ni en ningún convenio internacional, por ejemplo, pero sí estamos utilizando constantemente. Ahora, existen dos clases de crédito documentario, que es el simple y el irrevocable. El crédito documentario simple es de poco uso por el hecho de que es revocable. Lo que sí se utiliza es el crédito documentario irrevocable, lo que significa que al abrirse la carta de crédito a favor del vendedor, eso ya no se puede dejar sin efecto. O
Entonces ya es irrevocable. Y obviamente le da seguridad jurídica al vendedor, seguridad de que va a recibir el pago, ¿verdad? Ahora, por otro lado, cuando se abre la carta de crédito, ¿qué es lo que debe contener la carta de crédito? Es muy importante eso, porque de acuerdo a eso se va a llevar a cabo la operación. Bueno, en primer término, el banco, el nombre del banco emisor de la carta de crédito. Después, el nombre del ordenante o comprador o importador. Vamos a suponer que sea la firma importadora, que sea una firma vendedora de vehículos en el Paraguay, como por ejemplo Toyotoshi. Firma Toyotoshi, que ordenó la carta de crédito donde va a ir al Japón. Entonces, el nombre y la dirección. La dirección, o sea, que María López no sé cuánto. Después, el nombre del beneficiario, de la empresa beneficiaria, o si es una persona física, el nombre de la persona física del lugar donde se va a cumplir esa carta de crédito. Después, el nombre también del banco emisor, en este caso va a ser Sudamerican. El procedimiento para la notificación. Si se va a hacer por medios electrónicos, si va a hacerse por telegrama colacionado, se va a hacer por procedimiento notarial, etc. Después, el objeto del crédito, que es la determinación de los bienes de la mercadería a ser entregada y la descripción y su modo de individualización. Bueno, entonces, si va a ser, bueno, Toyota, va a ser importación de camioneta. Toyota Fortuner, 100 unidades, 500 unidades. Y fabricación año 2021, modelo 2022. Después, la individualización de los precios de las mercaderías. El precio unitario y luego el plazo de validez de la carta de crédito. Carta de crédito se le va a dar, por ejemplo, cuando el banco emisor le va a notificar y le va a decir, bueno, tenemos la carta de crédito abierta a nombre de Kosumasu S.A., le va a vender Toyota. De 90 días. Dentro de 90 días te tiene que presentar todas esas documentaciones que requiere, que donde se dice en la carta de crédito. Y al presentar esos documentos, se va a percibir el crédito. Así opera definitivamente estas cartas de crédito y las reglas 600 que establecen las reglas para la comercialización. Ahí se va a utilizar las cláusulas SIF, la cláusula FOB y una cantidad de cláusulas que ustedes pueden leer, pero el SIF es el más utilizado porque significa ya una mayor seguridad para las importaciones, porque las mercaderías van a llegar aseguradas en el puerto donde se disponga a llegar, ¿verdad? Sea puerto de Asunción, puerto de Villeta o donde sea. Entonces, y esas reglas que fueron hechas
Primero 1929, después 1933, después 1983, después 1993. Y la última vez creo que es el 2007. La regla que hace la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional funciona en París y casi todos los países del mundo son miembros de esa Cámara. Y ahí se elabora estas reglas, y estas reglas no son reglas que ha sido o que han sido admitidas por convenios internacionales, no. Los tratados y los convenios internacionales son operaciones que se realizan entre los países y tienen una carga muy pesada, porque se debe mover toda una maquinaria estatal a los efectos de poder ratificar. Hay que meter al Congreso, ahí hay que discutir, o sea, los congresistas, bueno, en fin, algunos van a querer algunos dinero porque dice que hay detrás, hay quiénes son los beneficiados, quiénes, en fin, hay miles de preguntas para poder ratificar y canjear para que pueda servir como una ley para la República. Pero estas reglas son reglas dinámicas, que solamente los que quieren importar algo debe admitir. Todos los bancos admiten las reglas de Basilea y para la importación estas reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Simplemente adhiere. Un principio Doctor, ¿sí? una consulta nomás sobre el punto. Hace rato usted mencionó las reglas 500 al 700. Sí. ¿Sería también del CIF? Sí, claro, todas esas son reglas de la Cámara de Comercio Internacional que se van actualizando a través de los años. Y ahí están todas esas reglas, una enorme cantidad de reglas. Yo le puse como ejemplo, por ejemplo, CIFO, el franco a bordo. El franco a bordo, por ejemplo, es cuando definitivamente la mercadería se presenta al costado del buque solamente ya para cargar. Entonces, ese es otro tipo. Eso significa que puede ser que una empresa importadora tenga su transporte. Si sea una gran empresa, tenga su transporte fluvial, tenga su barco. Entonces, no necesita que alguien le cargue y le dé el conocimiento de embarque. Entonces, es cláusula FOB. Dice. La importación se hace cláusula FOB. Entonces, la mercadería se coloca franco a bordo al lado del barco. Y entonces, el importador que ya tiene su barco y su personal, bueno, carga y ahí recién se pide el conocimiento de embarque, ¿verdad? Eso, pero hay una enorme cantidad de cláusulas. Yo cuando me estoy refiriendo a estas reglas son las actualizaciones de las reglas originales simplemente. Así es, pero lo que quiero significar es claramente es que esto no se admite por tratados ni por convenios internacionales. Solamente es que uno adhiere al contenido de las reglas y se toma una de las cláusulas y se opera en base a eso. Cada uno tiene unas reglas propias. Bueno, creo que estamos concluyendo. También ahora la letra stand-by. Vamos a hablar un poquitito de esto porque según bueno, esto es una noticia, creo que no figura en el programa, me resulta medio raro. Esta letra stand-by, que fue un instrumento creado
recientemente, no tiene la antigüedad necesaria, sino nació después de el derrocamiento del Shah de Irán. Ocurre que cuando, antes de la letra stand-by, de crearse la letra stand-by, varios países, principalmente asiáticos, tenían los americanos principalmente, grandes inversiones para grandes construcciones, por ejemplo, de aeropuertos, de rutas, de hospitales, centros de entrenamiento, de experimentación, etcétera, etcétera. Y se tenía grandes inversiones en estos países donde existía algún riesgo. Entonces, el que colmó el vaso fue precisamente el derrocamiento del Shah de Irán, donde tenía en Irán los americanos grandes inversiones, y Ayatollah Khomeini, el que lideró la revolución islámica. En esa revolución islámica, que ustedes saben, allí ya no existe división de poderes del Estado. Esto es realmente un cuento chino para ellos. En esa revolución islámica, recordarán que se le habían tomado prisioneros a cantidad de americanos, y al resto de los empresarios y compañías se le dio la oportunidad de vestirse su camisa y ponerse su sombrero y rajar de Irán. Y quedaron todas las inversiones allí. Quedaron todas esas inversiones. Pero también eso ocurre en otros países, como en los países africanos, donde de repente había una sublevación y un golpe militar y se tomaba el gobierno, y lo primero que hacía era confiscar los bienes, etc. Entonces se ideó lo que se llama la letra stand-by, a primer requerimiento. Letra a primer requerimiento, la letra stand-by. ¿Qué significa eso? Significa que una empresa va a ir a contratar con un gobierno de un estado determinado. Vamos a poner como un mal ejemplo, vamos a poner que sea que nuestra empresa va a contratar con el gobierno de Uganda para la construcción de un aeropuerto o la construcción de un hospital, un gran hospital, o de una carretera muy importante, y que el monto sea de 500 millones de dólares, el monto de la construcción. Y la empresa va a llevar toda su tecnología allá, va a instalarse en Uganda y va a empezar los trabajos. Puede sobrevenir en cualquier momento una revolución, una rebelión, un golpe militar, y nuestra empresa va a quedar a la deriva. A la deriva. Sin embargo, si es que el Estado asume esta obligación de la letra a primer requerimiento o stand-by, significa que ese Estado tiene que emitir, tiene que librar una letra a primer requerimiento de stand-by, letra aceptada, debe ser aceptada por un banco europeo, principalmente un banco suizo, o un banco francés, o un banco europeo, por supuesto, solvente. Esa letra aceptada por el Banco Europeo tiene en su poder la empresa constructora. Esa empresa constructora, por supuesto, si es que se produce un estallido social, una rebelión, una revolución, un golpe militar, un levantamiento armado, y no le permite continuar la obra, entonces se retira la empresa y va a cobrar sus 500 millones de dólares en el banco suizo.
porque esa letra no está condicionada a nada. Es una letra a primer requerimiento, una letra stand-by. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los estados contratantes deben procurar por todos los medios de cuidarle a la empresa extranjera que está trabajando. Y si hay de repente algún levantamiento militar, sabe el que va a llegar al poder que ellos tienen que cuidarle y debe darle la máxima garantía a esa empresa para que concluya su trabajo, porque caso contrario van a abandonar el trabajo y va a ir a retirar su dinero del Banco Europeo. Esa es una nueva solución que se ha encontrado, que se ha estudiado, por ejemplo, en las Naciones Unidas previamente, y se ha autorizado la emisión de este tipo de compromiso a través de la letra. Bueno, creo que hoy terminamos, los muchachos van retirándose, así es que muchísimas gracias por la participación y seguimos oportunamente. Feliz día, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Que estén bien. Bueno, igualmente para ustedes. Chao, 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 chao.